En el libro del profeta Joel, el capítulo 2 del libro del profeta Joel. Voy a leer para ustedes a partir del verso 28 y hasta el 32 inclusive. Joel 2:28 al 32. Y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Amén. Siéntense, hermanos. Gloria a Dios. Estaba dándole una mirada a este libro profético de Joel. Y este profeta fue el más anciano de los profetas de Judá. El libro que lleva su nombre es la esencia de los libros de Isaías y Jeremías. Es como el compendio de ambos. Y en un solo verso, en ese versículo 28 del capítulo 2, allí contiene prácticamente toda la doctrina del Espíritu Santo. Cuando uno mira el libro completo, sus 3 capítulos, uno logra visualizar que es una visión profética que se convierte como en una especie de plan de dispensaciones y de tiempos. Pero lo que me llama la atención es que aunque es un libro profético de corte escatológico, porque habla de los últimos tiempos, no obstante, existe ahí en la mitad del libro una alusión al Espíritu Santo habitando en los redimidos. Es curioso, me llama la atención, porque el libro está escrito es para los últimos tiempos, y básicamente se refiere a Israel, porque está hablando de la desolación de Israel, de la situación en que Israel está, del sufrimiento por el que está pasando, que es prácticamente lo que Jeremías expresa, porque a Jeremías le tocó vivir ese tiempo difícil en el que Israel pasó por momentos críticos. Así que Joel recoge el presente de Israel pasando por unos momentos muy difíciles de desolación, de tristeza. Incluso dice que lo que quedó de la oruga se lo comió el saltón, y lo que quedó del saltón se lo comió el revoltón, y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. Así que presenta la situación actual, se lamenta, la situación es difícil, está pasando Israel por un momento crítico, pero a la vez
Dios usa a Joel para profetizar sobre el final de los tiempos, en los cuales Dios se volverá a su pueblo y lo restaurará. En esos capítulos, básicamente en el 3, está hablando Dios del juicio que va a hacer contra las naciones y cómo va a libertar a su pueblo y cómo lo va a bendecir y cómo va a convertir a Jerusalén en la capital en donde todos encontrarán a Dios. Eso es todo eso es profético para los tiempos, escúchelo, después del arrebatamiento de la iglesia. Así que aquí, en ese capítulo, en esos 3 capítulos de Joel, está hablando del pasado triste de Israel y del futuro glorioso de Israel. Escatológico todo. Pero en medio de ese desierto, en medio de esa situación hostil y difícil, hay como un oasis. Y es allí en donde yo quiero llamar la atención. No voy a hablar del tiempo de Israel allá en su cautiverio, en su situación difícil, ni tampoco voy a hablar de Israel allá, cuando Dios restaure su reino con el reino milenial en la segunda venida. No voy a hablar tampoco de eso. Sino que en medio de esas dos situaciones aparece como un oasis en el desierto, y es el derramamiento del Espíritu Santo. Y claro, este derramamiento del Espíritu Santo básicamente se refiere a la iglesia, porque se cumplió fue en la iglesia, porque la Biblia así lo dice, y en el capítulo 2 de los Hechos se citó ese pasaje. Ya se había dicho que en los postreros días Dios derramaría de su Espíritu. Así que Pedro, cuando el Espíritu Santo se derramó, él, para explicar el fenómeno del derramamiento del Espíritu Santo, cosa que nunca había ocurrido, citó las palabras de Joel, tal como lo dijo el profeta Joel, que en los postreros días Dios derramaría de su Espíritu. Así que observe usted lo curioso. Israel en el pasado, Israel en el futuro, pero la iglesia en la mitad. Qué curioso, ¿no? Es realmente lo que ha venido pasando. La iglesia es un misterio metido en la mitad de la historia. Esa historia pasada de Israel se quedó allá. El futuro glorioso de Israel está por allá, no ha llegado todavía, y está Dios ahora tratando es con la iglesia. Ahí es en donde yo quiero notar cómo el Espíritu Santo es tan importante para esta época. Porque el Espíritu Santo nunca se derramó allá. Dios sí, con su Espíritu influía en algunos hombres, pero era un asunto temporal. Ahora, tampoco la Biblia dice que el Espíritu Santo se va a derramar allá en el tiempo del milenio con Israel, no, tampoco la Biblia dice eso. Ese fenómeno de recibir el bautismo del Espíritu Santo con la señal de hablar en otras lenguas es un asunto propiamente de la iglesia, tocante a la iglesia. Se le dijo fue a la iglesia. Por eso es que la iglesia recibe el Espíritu Santo. Por eso es que la iglesia habla en otras lenguas. Hagamos claridades, hagamos precisión.
la promesa no es hablar en lengua, la promesa es recibir el bautismo del Espíritu Santo. Porque a veces hay quienes, preguntando si este fenómeno ocurrió o no, la pregunta está mal formulada y dicen, ¿ya tú hablaste en otras lenguas? No hagas esa pregunta así, está mal hecha. No preguntes así. Es que la promesa no es hablar en otras lenguas. La promesa es recibir el bautismo del Espíritu Santo. Así que cuando vayamos a hacer esa consulta, preguntemos bien. ¿Ya tú recibiste el bautismo del Espíritu Santo? Así sí se hace la pregunta. Porque el hablar en lenguas es secundario. No es lo más importante. El hablar en lenguas es solo una expresión externa de lo que internamente está pasando. Por eso es que el que se dedique a hablar en otras lenguas de una forma mecánica, sin que esté pasando algo dentro de él, está mintiendo. Y a eso se le llama glosolalia. Y eso es pecado. Ahora hay grupos que están hasta enseñándole a la gente a hablar en lenguas. Parece que están dando clases, porque para ellos es más importante hablar en lenguas, aunque no se haya recibido el bautismo del Espíritu Santo, y eso es absurdo. Aquí nosotros no somos predicadores del hablar en lenguas, somos predicadores de recibir el bautismo del Espíritu Santo, porque cuando esto ocurre, viene lo otro como una consecuencia. El hablar en lenguas es la consecuencia de haber recibido el bautismo del Espíritu Santo. Y es para todos los creyentes, para todos. Por eso en Hechos 2, verso 39, el apóstol Pedro dijo que esa promesa es para vosotros, o sea, los que estaban ahí en el aposento alto, para vuestros hijos, o sea, los hijos de ellos, para los que están lejos, es decir, para los que ahí no habían recibido el bautismo del Espíritu Santo, y luego dice, y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Esa última frase es una frase incluyente, total, porque no solamente quita fronteras, sino que también quita asuntos de tiempo, porque dice, para cuántos el Señor nuestro Dios llamare. Así que podía estar lejísimos, pero si Dios lo llamó, para Él es. Y en el tiempo que fuera, en el primer siglo, o en el quinto, o en el 16, o hoy en el siglo XXI, todavía el Espíritu Santo se derrama y bautiza con su poder a todos aquellos a quien Dios haya llamado. Levante la mano aquí a alguien a quien Dios haya llamado. A ver, ¿a quién de ustedes Dios llamó? Bueno, para todos los que Dios llamó, para todos es el bautismo del Espíritu Santo. Esa es la gran verdad. Pero aquí, en el libro de Joel, aparecen unos datos interesantes sobre esto del derramamiento del Espíritu Santo. Vamos a anotarlo. Antes del cumplimiento de la promesa del Espíritu Santo, tenía que venir el arrepentimiento, la humillación y la oración. Quiero leer en el capítulo 2 y el verso 15, como dice: tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman, salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Es decir, no puede llegar el avivamiento
si antes no ocurre el arrepentimiento, la humillación, la oración. Aquí, aunque es un libro totalmente profético, pero es igualmente válido para la iglesia. A la iglesia hay que decirles, el Espíritu Santo ha de derramarse hasta el día en que el Señor se lleve la iglesia. Desde el primer tiempo, allá cuando en el aposento alto se derramó por primera vez, hasta el último día en el que la iglesia esté pisando este suelo, el Espíritu Santo se seguirá derramando. Alabado sea Dios. Pero es bueno decirle a la iglesia también que se debe mantener una actitud dispuesta para recibir el bautismo del Espíritu Santo. Y aquí cabe algo importante: el arrepentimiento es clave, porque no podrá derramarse el Espíritu Santo sobre una persona que esté pecando. Mientras la persona esté pecando, si no se ha apartado del pecado, si no ha muerto al pecado, el Espíritu Santo no se derramará sobre él. ¿Se acuerdan de la paloma que salió del arca y que revoloteó y había una cantidad de cadáveres sobre las aguas y no pudo posarse sobre ninguna tierra seca y tuvo que regresarse al arca? Eso figuradamente da a entender que el Espíritu Santo se derrama, se asienta, llega cuando la persona ha experimentado un cambio de vida favorable. Por eso, mientras el cristiano esté pecando, no recibirá el bautismo del Espíritu Santo. Aquí también habla de la humillación, aquí habla de la oración, aquí habla de derramar el alma delante de Dios, como un prerequisito para que el Espíritu Santo se derrame en la vida del creyente. Así que ha de venir un gran avivamiento sobre la vida tuya, pero antes de llegar el avivamiento debe haber esa disposición del alma para que Dios, al llegar con su Espíritu, encuentre dónde posarse. Alabado sea Dios. Ahora, Jesús es el dador del Espíritu Santo. Él es quien bautiza con el Espíritu Santo. Por eso Juan un día dijo: yo los bautizo en agua para arrepentimiento, pero detrás de mí viene otro, al cual yo no soy digno de desatar encorvado la correa de sus sandalias. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Por eso, recibir el Espíritu Santo tiene un prerequisito, y es recibir a Cristo primero en el corazón. Porque si tú no recibes a Cristo en el corazón, entonces ¿cómo ocurrirá que Cristo envíe su Espíritu a la vida tuya? Es que su Espíritu Santo es Cristo mismo. Por eso es demasiado importante que recibas a Cristo en tu corazón, que lo recibas como tu Salvador, que Él llegue a tu vida y salve tu alma, amén, y te haga su hijo. Porque aquí también hay que aclarar algo. El Espíritu Santo no es para hacer hijos de Dios. El bautismo del Espíritu Santo se recibe es por ser hijo de Dios. Gálatas 4:6. El Espíritu Santo se recibe porque se es hijo, por cuanto sois hijos. Dios envió a vosotros el Espíritu de su Padre, por el cual clamamos: Abba, Padre. Así que, si tú quieres recibir el bautismo del Espíritu Santo, tienes que asegurarte de ser hijo de Dios primero. Tienes que recibir a Cristo en tu corazón primero. Si tú lo recibes a Él, ahora Él te hace hijo.
Y el Espíritu Santo, escúcheme, es las arras de la herencia hasta la posesión adquirida. Arras de la herencia. Dicho de otra manera, es el anticipo del cielo para ti. Las arras de la herencia. ¿Cuál es nuestra herencia? El cielo mismo. El cielo que Él tiene preparado para nosotros. ¿Y sabes qué es una arra? Las arras. Las arras son el anticipo. Algo que se da parcialmente mientras llega la totalidad. Cuando tú aceptas a Cristo como tu Salvador, ahora Él te inscribe en el cielo como heredero del cielo. Pero en tanto que nos lleva al cielo, Él nos da un anticipo del gozo que hemos de sentir en el cielo. Y nos regala su Espíritu Santo. Por eso es que es tan importante recibir el bautismo del Espíritu Santo, porque es el gozo más grande que hombre alguno pueda tener sobre la tierra. Recibir el bautismo del Espíritu Santo es sentir un gozo sublime, glorioso y celestial. Son las arras de nuestra herencia hasta cuando llegue la posesión adquirida. Alabado sea Dios. Ahora, ¿por qué dice la Biblia y después de esto? Porque no es antes de esto, es después de esto. Si tú me preguntas a mí, pastor, ¿cómo es esto de recibir el bautismo del Espíritu Santo? Yo te lo digo así. Primero, tienes que arrepentirte. Humíllate ante Dios. Mantente en comunión con Dios y asegúrate de ser hijo de Dios. Y después de esto, ¿sí? ¿Sí lo oye? Arrepiéntete, conviértete, humíllate, mantente en contacto con Dios, en comunión con Dios, asegúrate de ser su hijo y después de esto, entonces derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Esa puede ser la respuesta a cantidad de hermanos que todavía no han recibido el bautismo del Espíritu Santo. Hay que revisar ese proceso previo, porque no es antes de esto, sino después de esto. Ahí es en donde el cristiano tiene que saberlo. Amén. Ahora, cuando el Espíritu Santo llega, pasan cosas maravillosas y vamos a extractar de aquí algunas ideas claras. Primero, cuando tú recibes el bautismo del Espíritu Santo, estás recibiendo a Dios personalmente en la vida. No estás recibiendo la tercera persona de una supuesta Trinidad. No. Cuando tú recibes el bautismo del Espíritu Santo, estás recibiendo es a Dios en la vida. Dios te está llenando con su presencia. Cuando el Espíritu Santo te llena, es Dios mismo. Porque el Espíritu Santo es Dios mismo. Porque no pueden haber dos Espíritus Santos. El Espíritu Santo es Dios. Porque Dios es Espíritu y Dios es Santo. Y hay un solo Señor, un solo Espíritu. Así que cuando tú recibes el bautismo del Espíritu Santo, estás recibiendo a Cristo morando contigo para siempre. Alabado sea Dios. Mira qué importante eso. Ahora, se usa un término que denota abundancia. Dice derramaré. Derramaré. Ese derramar
lo que nos está diciendo es que es un fluir en abundancia. Como cuando tú llenas un recipiente de un líquido abundante, normalmente se derrama. Y esa es la acción o el verbo que el Señor usó: derramaré mi espíritu. No dice pondré mi espíritu, sino derramaré. Como para que el creyente entienda que Dios no da el espíritu por medida. Es un derramar, es una abundancia, es abundancia sin límites y sin medida. Por eso es que cuando un creyente está recibiendo el bautismo del Espíritu Santo, está, permítame la expresión, inundado, está saturado. Está como la vasija cuando ya se llenó y se rebosa y se rebosa. Y por eso se siente un gozo tan grande que aún hasta las cuerdas vocales se trastornan. Dios las obra en ellas y el creyente que está recibiendo ese derramamiento del Espíritu termina hablando en otras lenguas, porque es la expresión de la abundancia que está recibiendo. Alabado sea Dios. ¿Será que ahí también se puede citar el texto de la abundancia del corazón habla la boca? Creo que ahí también se puede aplicar, aunque lo usamos para otra cosa. Pero ahí pudiéramos decir, de la abundancia que hay del Espíritu Santo en el corazón, la boca habla. Habla unas maravillas, un lenguaje, unas palabras que no las entiende nadie, a menos que haya quien las interprete, porque es el hombre tomado, poseído, lleno. El hombre está siendo inundado con el Espíritu Santo. A su nombre sea la gloria. Hay otro detalle aquí en la profecía de Joel que nos da a entender que el alcance de ese fenómeno sobrenatural es un alcance universal, es decir, sin límites, porque dice, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Cuando dice sobre toda carne, entonces no hay discriminación alguna. No importa la raza, no importa el tiempo en el que haya vivido, no importa la geografía en donde se viva, es sobre toda carne, sin discriminación alguna. Por eso es que el bautismo del Espíritu Santo se derramó primero entre judíos, pero luego también entre gentiles. Y Pedro estaba sorprendido. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que allá en la casa de Cornelio y allá en Éfeso y en otros lados también el Espíritu Santo se haya derramado igual que como nos pasó a nosotros? Igual, porque la profecía es sobre toda carne, sobre toda carne. Y aquí es donde el creyente tiene que entender que esa promesa es para él. Aquí todos tenemos que saber que esa promesa es para todos nosotros, para todos. Aquí no somos robots, aquí no somos como títeres impersonales, sin voluntad, sin emociones, no. Aquí somos carne, y es sobre la carne, sobre toda persona, sin discriminación alguna, que se va a derramar el Espíritu Santo. Alabanzas a Dios, alabanzas a Dios. Aquí hay algo maravilloso. No tiene diferencia de edades. No es sobre los viejos solamente, es también sobre los jóvenes. El bautismo del Espíritu Santo no hace diferencia de edades. A jóvenes y a ancianos los convierte en instrumentos de su poder.
Dice la Biblia que profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Es decir, jóvenes y viejos, aún hasta niños, hasta los niños pueden recibir el bautismo del Espíritu Santo. Los adolescentes deben buscar recibir la promesa del Espíritu Santo. Los viejos, qué lindo es ver a un viejo recibiendo el Espíritu Santo y hablando en otras lenguas. Como es de hermoso ver a un niño. Hemos visto niños recibiendo el bautismo del Espíritu Santo porque no hay diferencia de edades. Y escuche esto también maravilloso. El bautismo del Espíritu Santo no hace diferencia de clases sociales. Ahora dijimos que no tiene diferencia en cuanto a discriminación de que somos allá americanos o somos asiáticos o africanos o europeos, no. O somos de una tribu indígena o somos de las negritudes o somos yo no sé de qué, no hay problema. Para todos es el bautismo del Espíritu Santo. Y aquí viene algo más maravilloso, no tiene diferencia de clases, porque dice también, óigalo, también sobre los siervos y las siervas. Así que, aunque fueran siervos y no amos, para los siervos es igual que para los amos. El Espíritu Santo se iba a derramar igual sobre el rico o sobre el pobre, sobre el amo o sobre el siervo. No había ninguna diferencia de clases, no había diferencia de culturas ni estatus social. Así que no vamos aquí a creer que el bautismo del Espíritu Santo es solo para los ricos. No, también para los pobres. No, sobre los pobres no más. No, también para los ricos. Así que se puede ver a un rico hablando en otras lenguas. Porque a veces los pobres menosprecian a los ricos. Y no, hay ricos santos. Hay ricos que hablan en otras lenguas. Hay ricos llenos del Espíritu Santo. Como también hay pobres. Amén. Así que aquí no hay ninguna discriminación de ninguna clase. Para todos. Y viene otra cosa hermosa. Dios, en el momento en que bautiza con su Espíritu Santo, reparte dones. Los dones del Espíritu. No conviene decir que alguien que no haya recibido el bautismo del Espíritu Santo ya tiene los dones del Espíritu. Porque siempre hemos creído que en el momento en que se recibe el bautismo del Espíritu Santo, también se reciben los dones. Aquí lo usa más que todo como en profecía, hablando de sueños y visiones. Pero ya en la aplicación, vemos que cuando el Espíritu Santo llega, se amplía la visión, nos inspira, nos asegura, nos ilumina. Cuando el bautismo del Espíritu Santo llega al creyente, este pasa como a un nivel superior en la vida cristiana. Por eso es que al creyente hay que motivarlo a que busque ser lleno del Espíritu. Al creyente hay que motivarlo a que pida el Espíritu Santo. Hay que pedir el Espíritu Santo, hay que buscar el Espíritu Santo. Hay que clamar a Dios y decirle: Señor, lléname con tu Espíritu Santo. No podemos olvidarnos de eso. Entre otras cosas, hermano, porque pudiéramos hacer muchas cosas para que haya un ejemplo, una gran cantidad de gente que llegue a la iglesia. Pero ¿sabe usted cuál es el mejor método de evangelismo que existe? ¿Sabe usted cuál es la mejor chispa para que se prenda un gran avivamiento?
¿quién lo creyera? No son las campañas evangelísticas. Hay que hacerlas y las hacemos, por supuesto. Pero la principal chispa para que se conviertan las masas, el principal método de evangelismo es cuando el Espíritu Santo se derrama. Cuando el Espíritu Santo se derrama, las iglesias crecen, las almas se convierten, las masas llegan. Y escuche algo maravilloso: este derramamiento del Espíritu Santo por lo regular trae milagros consigo. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando el Espíritu Santo se está derramando en la iglesia, usualmente ocurren sanidades divinas, hay liberación, hay bendición, hay salvación en abundancia. Es lo mejor que a la iglesia le puede pasar. Las iglesias que más crecen, las iglesias que más prosperan, las iglesias a quienes se les ve más vida, son aquellas en las cuales el Espíritu Santo se derrama con frecuencia. Por eso, si en algo debiéramos ocuparnos nosotros todos los días, es que en la iglesia no cese el derramarse del Espíritu. Que todos los días, hermanos, como la lluvia, que todos los días escuchemos de un hermano y de otro y luego el otro, cómo el Espíritu Santo lo llenó, cómo se derramó el Espíritu, cómo fue bautizado aquel con el Espíritu. Que escuchemos esas noticias y ahí está la clave del progreso, del crecimiento de la iglesia. Y lo mejor de todo, cuando una iglesia está llena del Espíritu Santo, está preparada para cuando Cristo venga por ella. Esa, hermano, debiera ser la razón más grande por la cual la iglesia debiera mantener llena del Espíritu. Porque así es como hay que esperar a Cristo. ¿Sabes? Cristo viene a levantar su espíritu. Él un día dijo: vendré y os tomaré a mí mismo. ¿Qué es tomarse a sí mismo? ¿Acaso no es tomar su espíritu? ¿Y dónde está su espíritu? En la iglesia. Así que cuando el Señor venga, Él va a levantar su espíritu. Y ahí es en donde la iglesia que tiene el Espíritu Santo se va a levantar. Es algo así como un imán, por decirlo figuradamente. Ilustrativamente, es como si tú tuvieses en una caja de cartón adentro un gran imán. Y desde arriba bajaras otro imán. Así que hay una fuerza de atracción. Ese imán que está arriba hará que el imán que esté abajo suba. Así que viene subiendo el imán, pero no sube solo. Sube con la caja de cartón que lo tiene adentro, ¿verdad? De alguna manera esa sería la ilustración para decir por qué es tan importante que la iglesia tenga el Espíritu Santo morando en ella. Cuando Dios venga a levantar su Espíritu, levantará también a su iglesia que tiene el Espíritu Santo. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi Espíritu. ¿Sabe cuándo empezaron los postreros días? Hace ya más de 2000 años. Si hace 2000 años ya el mundo estaba en los postreros días, dígame hoy cómo se llaman los de hoy. Si hace 2000 años eran los últimos, los de hoy cómo se llaman.
Y si hace 2000 años el Señor derramó de su Espíritu Santo sobre la iglesia, haciendo un paréntesis con el Israel del pasado y el Israel del futuro, ¿qué estará pasando ahora? Quiere decir, hermanos, que la época de la iglesia está a punto de terminar. Escuche esto que es importante. La época de la iglesia está próxima a terminar. Porque la estadía de la iglesia en la historia del mundo es solo un paréntesis entre el Israel de por allá y el Israel que vendrá. Mírelo en el libro de Joel, mírelo. Cómo habla de ese Israel allá en el cautiverio, en el dolor, en el sufrimiento. Y cómo ve al Israel allá glorioso después de la segunda venida. Pero en la mitad de esos dos sucesos, la iglesia recibiendo el Espíritu Santo. La iglesia se va a ir muy pronto. Y entonces Dios se volverá a Israel a cumplirle a Israel las promesas. Pero a nosotros realmente no nos interesa ni lo que pasó con Israel allá, ni lo que va a pasar después. Nos interesa es hoy, lo que nos está pasando hoy, y es el derramamiento del Espíritu. Por eso, hermano, esta dispensación en la que estamos ahora se conoce como la sexta dispensación y se ha llamado la dispensación de la gracia, porque es a través de la gracia como Dios hoy está salvando. Pero hay otros dos nombres que se usan para esta dispensación, y es la dispensación de la iglesia, y otros van más allá y dicen la dispensación del Espíritu Santo. Es en esta sexta dispensación donde hay abundancia de Espíritu Santo. Ve, hermano, los profetas, los reyes, los sacerdotes del Antiguo Testamento, ellos desearon ver este día, desearon ver esto, y nunca lo vieron. Tú y yo somos privilegiados. Tenemos el más grande privilegio, hermano. Lo que no le pasó a Israel, nos está pasando a nosotros. Alabado sea Dios. Por eso la Biblia dice: no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Qué bueno, hermano, que tú y yo creamos en esta palabra. Qué bueno que entendamos esto. Qué bueno que sepamos aprovechar este momento de la historia. Qué bueno que sepamos el privilegio que tenemos de hacer parte de la iglesia del Señor. Pónganse de pies y vamos a hacer un clamor a Dios. Vamos a hacer